¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a hablar sobre popó. Cada cuándo hace popó una serpiente, cómo hace, qué tanto hace. Así que, comencemos. Cuando uno compra una mascota y es medio ignorante como yo, pues pensaría que todas comen todos los días y pues hacen del baño todos los días. Sin embargo, pues con muchas mascotas exóticas no funciona así. Este es el caso de la pitón bola, que bueno, realmente cuando yo la compré sí yo ya había investigado, según yo, todos sus cuidados, todo lo que necesitaba saber, yo ya lo sabía cuando la compré, supuestamente. Y yo sabía que no comían todos los días, que había que darles de comer pues más o menos una vez a la semana. Lo que nunca se me ocurrió pensar es en la popó, o sea, cada cuándo iba a ser del baño. Y pues ahora que lo pienso y ya con poquita experiencia, pues sí me parece lógico pensar que si come una vez a la semana pues no va a estar haciendo del baño diario. Pero en aquel momento realmente ni se me ocurrió pensar en la popó. O sea, yo la primera vez que le di de comer, yo no pensaba en eso. Pasaron ya como 1 o 2 días y entonces sí como que se me ocurrió, mi brillante mente dijo, ok, si ya comió, pues necesitas sacar algo, ¿no? ¡Qué brillante soy! Y pues pasaron esos 2 días y no salía, pasaron 3 días y no salía. Llegaron, era creo ya el 6º día, no, el 5º día y pues no hacía del baño. Y fue donde yo hasta empecé a preocuparme porque ya veía alguna información de que decía que a veces pues como que se extriñen, ¿no? La serpiente se extriñe y entonces hay que hacer ciertas cosas como para ayudarla a que haga del baño y todo. Entonces yo dije, a lo mejor le está pasando eso a mi serpiente y ahora ¿qué tengo que hacer? Ahí me tienen investigando. Y afortunadamente al 6º día hizo del baño. Entonces ya no tuve problemas y al 7º día pues ya le di de comer normal. Pero yo ya tenía esa duda de que yo decía, si pasan los 7 días y no ha hecho del baño, entonces no le podré dar de comer. ¿Tengo que esperar a que haga del baño para que coma otra vez o qué tengo que hacer? Ahora tengo entendido por lo que he estado investigando, he visto y eso, que pues sí le puedes dar de comer aunque no haya hecho del baño. Normalmente yo procuro esperarme a que haga del baño, pero si ya pasan 7 días y no ha hecho del baño, eso me dice a mí que tal vez esa semana no va a ser, porque a veces así pasa. Entonces no siempre que le doy un ratón hace del baño. A veces, bueno, lo más que me ha pasado es que sean 2 semanas. Le doy un ratón, esa semana no hace del baño, le toca que le dé otra vez, le doy y ya esa semana ya hace del baño. Pero pues digo, si le das, también hay que ir uno conociendo a sus serpientes. Mis serpientes, no todas, aunque coman el mismo día, no todas hacen del baño el mismo día. Pues ahora sí que la digestión la hacen diferente, tienen diferente el proceso de digestión como todo, ¿no? Como todos los animales, como las personas, no todos tenemos la misma digestión. Entonces, por ejemplo, en la primera serpiente que yo compré, normalmente hace del baño al 4º día después de comer. O sea, sí, al 4º día. El 4º día en la noche hace del baño. La segunda que compré, esa es como más lentita y hace como el 5º día en la noche. Y la última, esa hace al 3er día. Pasan los 3 días y en la noche hace del baño. Eso es, digo, normalmente, a veces cambia un poco, puede ser un poco un día antes, un día después, pero más o menos es así. Y les digo, a veces pasa que no, o sea, come su ratón y esa semana de plano no hace. Le doy de comer y hasta desde que le di la segunda comida, ya al 3º, al 4º, al 5º día, pues ya hacen del baño. Entonces, realmente he buscado información sobre la digestión de las serpientes y no he encontrado mucho. Si la encuentro, ¿qué te hago? Entonces no sé yo a ciencia cierta
cómo funciona la digestión, qué tanto, pero pues he visto que también depende de la especie de serpiente y depende también del tamaño de la presa que le des. Por ejemplo, por aquí tengo un video, les voy a dejar en la descripción el link para que si quieren verlo, si no lo han visto, de cuando les di por primera vez de comer a mis serpientes alimento descongelado. Y esa vez le di a mi serpiente, a la más grande, con la que tengo más tiempo, le di una rata, y que fue una rata bastante grande, demasiado grande, porque no encontré otra rata más pequeña congelada. Y pues yo se la di esa, la agarró, se la comió, pero fue una rata bastante grande. Después de que le di de comer esa rata, pasaron los días que tenían que pasar y hizo del baño. Después intenté darle de comer cuando le tocaba y no quiso comer. Y pues dejé pasar otra vez a que le volviera a tocar comer para ofrecerle nuevamente. Pero me esperé unos días más de lo que normalmente le doy, porque por lo regular el primer día del mes yo peso a todos mis animales para llevar un control de cómo van creciendo. Entonces no quise darle de comer cuando le tocaba, porque se iba a atravesar el primer día del mes y iba a tener la presa adentro y pues no iba a estar bien el peso. Cuando yo la pesara iba a pesar más de lo que realmente pesaba porque tenía la presa adentro. Entonces yo decidí darle de comer hasta después de pesarla. Entonces la pesé, le intenté dar de comer ese día en la tarde después de haberla pesado y no quiso comer tampoco. Y lo cual ya se me hizo raro y empecé a pensar por qué no querrá comer. Ya con esto de que las pitones bola pues de repente ayunan, ya me empecé a preocupar de que a lo mejor ya no iba a querer comer. Pero lo que pasó fue que al siguiente día yo la pesé el primer día del mes y le intenté dar de comer, no quiso. Pero al siguiente día volvió a hacer del baño. O sea, eso nunca me había pasado, que con una presa sin comer otra vez hicieran 2 veces. Y esta así fue supongo que porque la presa fue demasiado grande, entonces se tardó mucho en digerirla totalmente, por eso no quería comer, supongo. Ella se sentía llena y todavía estaba pues digirió parte, hizo del baño, y la otra parte de la ratota pues la digirió después y hizo del baño otra vez. Yo quiero pensar que eso fue lo que pasó. Entonces pues sí, depende mucho del tamaño de la presa que uno le dé. Si le da uno un ratón pequeño, yo en mi poca experiencia he visto que una de dos, o hacen del baño pues rápido, o a veces esa vez no hacen del baño, porque yo creo que como el ratón es muy pequeño, pues a lo mejor aprovechan casi todo el ratón y no queda desperdicio, entonces no hay que salir. Entonces les digo, pues básicamente eso es como en mi poca experiencia que tengo con la digestión de las serpientes, pero pues digamos que más o menos en general pues comen una vez a la semana y hacen del baño una vez a la semana. O sea, como por cada presa que se comen, pues hacen una vez del baño. Y al mismo tiempo que hacen de la popó, hacen de la pipí. Hacen en una sola exhibición, no es en una sola exhibición, digo yo. No es como que a pesar de que hace una vez a la semana de la popó, a lo mejor diario está haciendo de la pipí, no. Al menos lo que yo he visto no es así. Cuando hacen de la popó, ahí hacen de la pipí y todo. O sea, no hacen más días de la pipí, nada más una vez de la popó, una vez de la pipí, que es la misma, ¿no? A la semana. Y a veces sí, cuando no hacen de la popó, de todas formas de la pipí sí hacen, porque pues agua sí están tomando constantemente. Entonces así pasa. Así es como funciona su digestión en mi experiencia. Les digo, tanta información así científica, estudios, eso no he encontrado yo para determinar con la pitón bola cómo es bien su digestión. Lo único que sí yo sabía desde un principio es que después de comer había que dejarlas descansar 3 días sin moverlas, sin molestarlas ni nada,
para que no fueran a vomitar la presa. Entonces, quiero yo pensar que si dicen que hay que dejarla 3 días, pues esos 3 días son los que se la pasan digiriendo bien a la presa. Y tiene mucho sentido porque la serpiente que tengo que más rápido hace del baño siempre es después del 3er día en la noche. Entonces más o menos son esos 3 días los que digieren a su presa, siendo una presa de tamaño adecuado para ellos. Entonces, ahorita yo quiero mostrarles cómo es la popó de una serpiente. Porque pues a veces uno no sabe, yo no sabía, cuando ya tenía yo serpiente y no sabía cómo era la popó de una serpiente. Entonces, yo les di de comer a mis serpientes ya, bueno, digamos que hoy ya es el 4.º día, ¿ok? Les doy de comer, por ejemplo, les doy de comer el jueves, que creo que este fue el caso, el jueves les doy de comer el jueves. Entonces, no importa que les dé yo en la mañana, el jueves, a mediodía, en la tarde, no importa la hora, el jueves no lo cuento, digamos, les di el jueves. Cuento viernes, sábado y domingo, esos son sus 3 días. Sus 3 días que no las molesto para nada, que no las manipulo ni nada. Esos 3 días. Y pues al 4.º día ya es cuando ya se pueden manipular. Hoy es el 4.º día, ¿ok? Hoy ya las podría manipular y hoy pues probablemente ya hicieron del baño. Al menos alguna espero que haya hecho popó. No las he revisado todavía. Quiero que lo veamos juntos ahorita en este video. Entonces pues vamos a ir con cada una de las serpientes para ver si hicieron de la popó y pues que ustedes puedan ver cómo es su popó. Y más o menos pues les voy a comentar pues cómo les limpio y estas situaciones, ¿no? Pero entonces pues vamos a empezar con esto. Vamos con la primer serpiente y pues ya les voy mostrando. Aquí está la primera, que es la que tengo en el cuarto de los animales. Entonces vamos a sacar de aquí tantito para poder ver bien. Vamos a ponerla un momento acá arriba para ver. Ok, entonces vamos a abrir aquí la tapa. Y sí parece que sí hizo del baño, miren. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero pues rápido se ve el color yo le pongo de sustrato, le pongo papel de estraza, que es blanco, y pues se ve rápido, se ve como amarillento de que se impregna de la pipí, porque pues cuando hacen popó, hacen pipí, aunque a veces únicamente hacen pipí. Por acá se ve un cachito a lo mejor nada más hizo pipí. Ahí se ve como un cachito de lo que vienen siendo los uratos. Pero pues vamos a revisar bien. Miren, ahí se anda asomando esta muchacha. A decir quién me anda moviendo mi topper. Ahí está, miren. Vamos a destaparla para verla y ver bien si hizo de la pipí o también de la popó o qué hizo. No, miren, parece ser que lo único que hizo fue pues lo que viene siendo la pipí. Ahí se ve ese cachito que saca de uratos, porque no veo la popó a menos de que esté encima de ella. Vamos a sacarla. A ver. Aquí la pequeña. Ahí está, miren. Sí, efectivamente, sí, creo que sí se alcanza a ver un poco como lo amarillento del papel, que es pues toda la pipí que se impregna. Cuando hacen pipí hacen como el exorcista. Y llenan luego todo el topper. Entonces pues se impregna por todos lados el papel. Y parece ser que pues sí salió nada más ese cachito de uratos. O puede ser también un poquito de popó, pero muy 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 poquito. Entonces pues vean a esta muchacha. Yo lo que hago normalmente cuando hacen del baño, ya sea
Bueno, sobre todo pues la bronca es la pipí, que es la que es más escandalosa, ¿no? Y cuando hacen popó, pues hacen pipí. Y entonces, pues siempre que hace del baño, digamos, lo que hago yo es enjuagarla. Pues a mí me gusta darles una enjuagadita con agua tibia pues para que no estén... Digo, no sé la verdad, no sé, a lo mejor a ellas les vale gorro, ¿no? Pero pues yo digo, a lo mejor se sienten sucias o algo y pues una enjuagadita no les, pues no les quita nada, ¿no? Al contrario, pues yo creo que les ayuda. Entonces, pues eso a mí me gusta hacer. No creo que toda la gente lo haga, pero pues yo lo hago, ¿no? Yo nada más les comparto lo que yo hago. Les doy su enjuagadita para que se les caiga pues toda la pipí de que se hayan impregnado. Porque también a veces he escuchado que dicen que con la pipí, pues como si están como sobre su pipí, luego como que se queman, les quema un poquito, les llega a quemar la piel. Hay unas serpientes que luego he visto fotos de que de acá abajo están bien rositas y es pues por eso, ¿no? Porque se queman, les quema un poco la pipí a veces, o a veces también porque se queman les ponen la placa térmica mal o algo. Pero pues para evitar cualquier cosa, pues a mí me gusta hacer esto, que pues como verán no me toma mucho tiempo y pues yo siento que ella se siente más a gusto. Bueno, y pues ya que le di su enjuagada, la meto tantito en un topper, pues en un topper limpio, que de hecho este topper ni siquiera lo tengo con respiración ni nada, pero pues nada más es tantito en lo que lavo su topper. Entonces la metemos aquí con cuidado siempre. Miren, ahí se salió. Si no te fijas, pues le aplastas el pescuello. ¡Qué extraño demonio! Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se salga. Y ya que estamos seguros, cerramos. Entonces aquí la dejo tantito en lo que pues yo voy a lavar este desastre que tiene aquí. Que hasta eso no es tanto desastre ahorita. Les digo, fue como pura pipí. Miren, les voy a aquí ahorita acercar tantito. Eso fue lo que hizo que es como... Yo digo que es puro... Solo sus uratos. Porque no parece popó. Y no hacen así de chiquito. Bueno, fuera que hicieran así de chiquito de popó. Pero pues todo eso se los lavo. Se los lavo nada más con agua y jabón. Así con una esponja y con agua y jabón de estos jabones líquidos para lavar trastes. Con eso lavo bien. Y pues ya le acomodo nuevamente. Ahorita les muestro. Voy a lavar esto. Y pues con la magia de la edición continuamos de inmediato. Pues ya quedó rechinando de limpio. Y con su sustrato nuevo, miren, ahí está, limpiecito todo. Bueno, ahí cayó una gotita de agua, ¿verdad? Pero pues no pasa nada. Ya cuando lo lavo el topper, lavo todo, ¿no? Lavé su bebedero y su escondite también, todo para que todo quede bien limpio. A ya le puse su agüita pues fresca, limpia. Siempre agua de garrafón para evitar cualquier pues cualquier bacteria o algo que venga en el agua de la llave. Entonces pues ahí está. Acá tenemos ya su escondite también limpio. Se lo ponemos aquí. Y pues ya está listo para que regrese a su topper esta muchachita. Normalmente como ahorita que hizo ella pipí y no hizo popó, pues normalmente no es que hoy hizo pipí y mañana haga popó, ¿no? Ya, bueno, al menos en mi poca experiencia, si ahorita hizo pipí, es porque no va a ser popó, digamos, como esta semana. Entonces, pues ahorita ya en los próximos días se le puede dar, bueno, yo le doy de comer otra vez y ya no hay ningún problema. Y les quería enseñar a ver si aquí puedo. También se les ve aquí en su cloaca, que aquí está. Cuando van a hacer del baño, se les ve ahí un bultito y esta ahorita no se le ve. Entonces también por eso me doy cuenta.
Voy a buscar por ahí una fotito a ver si todavía la tengo. De una vez que tenía ese bultito de que iba a ser iba a ser del baño. Y de hecho esa foto la tomé porque yo dije, ¿y ahora por qué tienes un bulto mi serpiente? Y hasta anduve investigando y preguntando que si ese bultito era normal, y ya fue que me dijeron, no, pues es porque es porque va a ser del baño. Y pues obviamente eso fue al principio, ¿no? Cuando apenas la había llegado esta que es mi primer serpiente, y pues no le sabía. No es que ahora le sepa mucho, pero pues en ese momento le sabía menos. Entonces, si la tengo, pues aquí ya la tuvieron que haber visto por aquí en alguna parte del video. Pero bueno, pues ya la vamos a dejar aquí. Vamos a ver. Luego normalmente no se quieren meter luego que la saca uno. Ah, mira, ahorita sí, rápido hasta se metió a su escondite. Ahí va para adentro, mírenla. Qué bonito se ve cuando avanza la serpiente. A mí me gusta mucho, no me deja de asombrar estos animalitos, sus movimientos y todo me gusta mucho. Miren, ahí va. Ahí se ve cómo se va moviendo. Y ahí va la colita hasta atrás. A ver si se mete toda. Vamos a esperar tantito. Y pues ya ahorita, pues ya la dejamos tranquila, ¿no? Ahorita la acomodo otra vez en su lugar. Con su placa térmica para que esté calientita y todo. Y pues ahorita, bien, ya como que no. Como que ahí quiso dejar la cola de fuera. Entonces pues ya vamos a dejarla ahí. Vamos a dejar de molestarla. Vamos a ponerle aquí su tapa. Y vamos a ponerla en su lugar con cuidado de no tirar el agua, porque como ya tiene ahí el agüita, luego hace uno tiraderos. Entonces ahorita aquí la ponemos en su lugarcito, ya que le dé bien su calor de la placa. Y pues ahí se queda esta muchachita ya limpia, lista para la siguiente. Y pues ahora vamos con la siguiente serpiente, a ver si también hicieron, bueno, con las otras dos, ¿no? Que las tengo en otro cuarto, que es el área de cuarentena. Vamos a checarlas, a ver si también hicieron del baño. A ver si alguna de aquellas sí hizo popó, no como esta que nada más hizo pipí. Para que lo puedan ver. Así que, pues vamos para allá. Ok, ya estoy aquí en el otro cuarto. Aquí están estas dos pequeñas. Esto es mi área de cuarentena. Y pues vamos a empezar con esta. Esta la verdad no creo que haya hecho del baño, pero pues vamos a revisar. A ver. Sí. Ah, no. No, nada más tiró el agua a la canija. Esta nada más tiró agua, pero no se ve, porque les digo, rápido se ve. Se vería húmedo, pero amarillento si hizo pipí. Y no, miren, también ahí se anda asomando. Dice, ¿qué óvole, qué? ¿Quién hace ruido? Entonces, no, miren, ella no hizo del baño. Y les decía que yo creía que no, porque normalmente esta es de digestión más lenta. No hace tan rápido. Ella normalmente hace por ahí del quinto día. De que después de que comió, como por ahí del quinto día, es cuando hace del baño. Mírenla qué bonita. Ya va creciendo esta canija. Llegó como un fideíto y ahora ya está más grandecita, ya más gruesecita y todo. Ahí está, miren. Entonces a esta ahorita no le tenemos que hacer nada. Todavía tiene su agüita y todo. Entonces ella está bien. Vamos a checar a la otra. La otra es la que pienso que sí. Espero que sí tenga popó para que puedan ustedes ver cómo hacen de la popó. Y esta yo creo que sí, porque, ok, al menos pipí sí. Rápido se ve. Les digo, bueno, no sé si... Sí, creo que sí se alcanza a ver que se ve medio amarillento el papel de estraza, miren. Y ahí está roto de que estaba bien húmedo y pues por ahí ella al pasar pues lo rompe. Entonces esta al menos pipí sí hizo. Por ahí se ve tantitos, eso blanquito son los uratos. Y pues a ver, vamos a destaparla a ver si hizo popó. Esta normalmente sí tiene, a todo lo contrario de la anterior, sí tiene su digestión muy rápida, pero al parecer no, me falló. Se me hace que, pues no, popó no
no hicieron ninguna para mostrarles. Estoy hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Sin embargo, tengo un videíto de una de ellas. No, ¿de quién es? Es de la primera que les mostré, de la más grandecita, haciendo popó. La atrapé un día haciendo popó y tengo un videíto. Por aquí se los voy a poner para que lo vean. Les voy a poner un cachito y por ahí también les voy a dejar en la descripción de este video. Les voy a dejar el link de un reel que tengo ahí para que vean todo cómo hizo completito del baño. Y aquí nada más les voy a poner un cachito para que vean cómo hacen de la popó. Pues para que se den una idea. Porque pues yo al principio, cuando empecé con mi primera serpiente, no tenía ni idea de cómo hacían del baño las serpientes, qué tanto, qué tan grande, qué tan chico. Y pues de repente sí hacen unos buenos cachotes de popó. Pero bueno, miren aquí, para que vean, ella igual son solo uratos. Ahí está eso blanquito, es como, por decirlo así, es pipí sólida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo antes, al principio, yo pensaba que era popó, que hacían popó negra y popó blanca, pero no. Ya investigando un poquito vi que eso es como si fuera pipí, nada más que sólida. Entonces, pues de igual manera, a esta muchachita la voy a sacar de aquí, la voy a enjuagar y pues le voy a lavar su... Miren cómo hay bastantita, ahí hasta se ve charqui, no sé si alcancen a ver, pero hasta ahí se ve el reflejo de ella abajo en el charco de la pipí, es mucha pipí la que hacen. Entonces obviamente yo ahorita que la estoy tocando aquí, yo la siento húmeda de que pues, está llena de pipí. Y entonces yo pensaría que ellas van a estar incómodas así, por eso me gusta a mí pues enjuagarlas. Entonces ahorita ya para no aburrirlos y que estén viendo lo mismo, pues pues ya no les voy a enseñar cómo la enjuago, pero la voy a enjuagar, voy a lavar pues todo esto y ahorita regresamos. Listo, como por arte de magia, todo limpio otra vez. Bueno, recuerden que esto de la limpieza no es como por arte de magia, ¿no? Si planean tener un animalito de estos, pues deben de considerar que hacen popó, que hacen pipí y que pues hay que estar muy al pendiente de ellos para tenerlos limpios y que no tengan ellos ningún problema, ¿no? Hay veces que estos animalitos les gusta meterse a su agua y ahí a veces hacen pipí. Si no estamos al pendiente, pues ahí se andan tomando ellos también su pipí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, es toda una responsabilidad tener estos animalitos y hay que tenerla muy en cuenta desde que pensamos en adquirir uno, ¿no? Normalmente yo me he fijado que hacen del baño en las noches, como que en el día no hacen, siempre es en la noche. Entonces, pues a veces es complicado pues limpiarles rápido de qué hacen, darte cuenta y limpiarles, porque a veces uno está durmiendo cuando ellos andan haciendo del baño. Pero pues sí les recomendaría que todos los días, temprano, antes de que vayan a hacer cualquier cosa o algo, pues les den una checada a sus animalitos para que se den cuenta si ya tienen sucio, pues de volada limpiarles y pues ya que estén ellos tranquilos, porque pues sí, muchas veces, como ahorita vimos con esta pequeña, a ella como que le vale un poquito gorro, ¿no? Y ella estaba ahí en el charco de la pipí valiéndole gorro ahí sumergida, pero con las otras dos que tengo no es así, sí se ve como que más, como que les molesta más, ¿no? A veces hacen pipí y se suben a su escondite, andan acá arriba, como para no estar ahí, pues en la suciedad, o cuando hacen popó igual, como que no les gusta estar ahí. Entonces, pues es ese tiempo que los deje uno, todo el tiempo que los deje uno, ellos están ahí incómodos y todo.
Y pues de eso no se trata, ¿no? Se trata de que nuestros animales estén lo más cómodos posible, lo mejor posible. Entonces siempre hay que estar como muy al pendiente de que en el momento, casi, ¿no? Cuando hagan del baño, rápido limpiarles. Una que otra vez me ha tocado que en la noche, pero digamos temprano, ¿no? Como por ahí de las 9, 10 de la noche, que todavía ando yo despierto, ya me doy cuenta de que ya hicieron del baño. Entonces ya desde ese momento, pues rápido voy y les limpio para que ya no pasen ahí la noche con la suciedad. Pero pues cuando no es así, pues a veces sí se pasan pues gran parte de la noche, yo creo, ahí con sus desechos. Pero pues siempre temprano, en cuanto me despierto, pues yo voy y checo para que limpiarles lo antes posible y que estén pues ellas limpias y pues que estén bien, ¿no? Yo lo veo así, ya es cosa de cada quien. Pero bueno, miren, como verán, ahí está esa muchachita también rápido metiéndose a su escondite. A esta ya le tuve que cambiar el escondite, le puse este más grande porque en el chiquito pues ya no la armaba. Ahora ya no puedo ni hablar. Pues ahí está, miren, vamos a dejarla tranquilita. Está como de jalar tantito para que quepa bien. Y pues vamos a dejarla tranquila. Bueno amigos, pues como pudieron ver, a estas 3 muchachas me hicieron quedar mal. Lo cual es raro porque normalmente yo solito me hago quedar mal. Tienes toda la maldita razón. Pero bueno, en esta ocasión que se me ocurrió grabar este video, pues no quisieron hacer popó, ¿no? Entonces, pues ya no les pude mostrar la popó en este momento, pero sin embargo, pues por ahí les puse un cachito del video en el que la popó la popó está haciendo serpiente. No, en el que la serpiente está haciendo popó. Y como les mencioné hace un ratito, igual les dejo en la descripción también el link del reel para que vean completo cómo hizo de la popó, de principio a fin. Y por aquí les voy a dejar un par de fotitos que por ahí encontré que tengo de popó. Ahí hay dos ejemplos de que a veces no hacen mucha popó y a veces pues hacen más, ¿no? Les dejo, por aquí les voy a dejar una en la que no es tanta la popó que hizo. Y de este lado les voy a dejar una en que pues parece que es un pitón reticulado el que hizo esa popó. No tengo idea cómo hace un pitón reticulado, pero de que hizo grande esta muchacha. Entonces, pues ahí ya como quiera se ven ustedes cómo puede hacer de la popó una serpiente para que vean si se animan a limpiar esas popós. Si no, pues mejor ni tener estos animalitos, ¿no? Pero bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo. Lo que ustedes gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Yo los voy a estar leyendo todos y les voy a contestar lo antes posible. Además, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Se los voy a agradecer mucho. Y si lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual forma, los invito a que vayan a ver mis redes sociales. Les voy a dejar también el link en la descripción de este video para que no batallen en encontrarlas y puedan ver por allá lo que ando subiendo. Si les gusta algo, pues también pueden darle like o algún comentario. O incluso me pueden mandar algún mensaje también por allá para que estemos en comunicación por todos lados. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclusión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.